esta tarde con todos ustedes, ya cerrando el semestre, dándole gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta acá y gracias también a ustedes por el esfuerzo que han realizado, titánico, ¿verdad? En esta nueva realidad por medio de la pandemia, pero también al mismo tiempo agradecidos a la Universidad Rural que nos permitió, pues, a su servidor compartir con ustedes estos momentos, estar con ustedes a lo largo del semestre compartiendo estas docencias. Y ustedes que han hecho este esfuerzo también de acompañarme, este esfuerzo de estar, continuar, ¿verdad?, con sus estudios en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que les doy la bienvenida a esta clase, ya es nuestra última semana de trabajo, semana 16, y acá en nuestro curso de Derecho de Integración, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar acá con su servidor. Siempre les insto, siempre les animo a continuar, ¿verdad?, a continuar con sus proyectos, a continuar con la educación. Yo siempre digo que todos podemos, ¿verdad? Y ese es quizá un mensaje que les quiero dejar de verdad, de corazón. Les insto a seguir adelante, a seguir haciendo los esfuerzos que han venido haciendo, ¿verdad? Que el sueño de llegar a la profesión pues no se apague, sino se cumpla. Créanme cuando les digo que se puede cumplir, ¿verdad? De verdad, ahí sí que, pues de mi parte, para mí es un gusto y ha sido un gusto, un privilegio haber compartido con ustedes este semestre y espero de corazón pues haberles dejado enseñanza, ¿verdad? Que es el objetivo de este su servidor y que hayan aprendido a pesar, como lo hablamos, de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir por el tema del coronavirus, ¿verdad? Así que de mi parte, pues estamos llegando a las conclusiones. Sin antes, pues vamos a sacar nuestra clase de esta tarde y voy a iniciar ya de lleno con ella, compartiendo mis diapositivas, mi presentación, ¿verdad? Derecho de integración, semana 16. Ahí dice de semana 17, disculpen compañeros, pues semana 16, globalización en el mundo actual. Ese es el tema del día de hoy. Objetivo de la clase, reforzar los aspectos institucionales en el proceso de integración latinoamericana, así como las ventajas y desventajas de la globalización en el mundo actual. Es decir, vamos a estar platicando, vamos a estar conociendo en esta tarde sobre un tema que quizá es el tema principal que da origen, ¿verdad? El tema principal que da origen a todos los aspectos de integración, que no es otra cosa que la globalización. Hablábamos a un inicio del semestre que la globalización es un proceso dentro de esta realidad en el cual se logra, ¿verdad? Se logra que se rompen las barreras, tanto de comunicaciones, tanto económicas, puesto que la tecnología, el mundo moderno, nos permite a todos nosotros llegar a estos aspectos de relacionarnos unos con otros a través de la globalización. Por lo tanto, ya no podemos ser estados aislados y solos, sino que debemos aceptar la nueva realidad en la que vivimos, ¿verdad? Y a través de esta nueva realidad, pues acoplarnos a la misma en la globalización. Y eso es el motor inicial de todos los movimientos a nivel mundial de integración. Aspectos institucionales del proceso latinoamericano de integración. La formación de un espacio económico que abarque los territorios de varios estados requiere dos elementos esenciales. Hablando de nuevo de la integración latinoamericana, la voluntad política de los países de participar en un proceso de integración de sus economías y la existencia de instrumentos jurídicos e instituciones adecuados para traducir
las decisiones políticas en programas concretos de acción, oportuna y cordialmente ejecutados. Para poder lograr la integración en América Latina se necesita, por un lado, la voluntad política de los países y por otro lado, la existencia, o yo diría la creación de instrumentos políticos. ¿Qué instrumentos políticos, compañeros? Los tratados, ¿verdad? Definitivamente los tratados internacionales, que son el andamiaje jurídico legal que va a permitir llevar a la práctica todos estos aspectos de globalización, todos estos aspectos de integración, todos estos aspectos de unión. Entonces, recalcamos el hecho que para poder alcanzar la integración es necesario, por un lado, que exista una voluntad política de los estados y por otro lado, que esa voluntad política se plasme a través de la creación de instrumentos pertinentes y necesarios. Instrumentos que sirvan para lograr alcanzar los objetivos de integrar a los estados. En cuanto a las modalidades especiales que se deben tomar en cuenta para orientar un proceso de integración, los jefes de Estado destacaron dos principios básicos que son generalmente aceptados en Latinoamérica para poder hablar de integrar en América Latina. El primero, establece que la integración debe promover el desarrollo armónico y equilibrado de la región, para lo cual debe otorgarse un tratamiento preferencial en materia de comercio y de cooperación técnica y financiera a los países de menor desarrollo relativo y en la proporción que corresponda a los mercados mercados insuficientes. Quiere decir, compañeros, que uno de los principales principios para poder ser un motor de integración es el reconocimiento de la disparidad que existe entre los estados de América Latina y por lo tanto, en ese reconocimiento actuar en integración, en empuje a esos mercados económicos y a esos estados. Lo hemos platicado, se recordarán ustedes. Ya lo hemos platicado. En el sentido que es importante que los procesos de globalización lleven inmersos, implícitos, el lograr desarrollar los mercados, el lograr desarrollar a esos países económicamente vulnerables. Por lo tanto, entonces, la integración lleva enmarcados estos conceptos. Tiene por objeto no dejar de lado a los países más débiles, usemos esa expresión. Porque de ser así, entonces, no tendría razón de ser si se prácticamente discrimina a unos y otros. No se debe realizar esta discriminación. La globalización y la integración lleva intrínseco el empuje económico y social de los países más débiles. Habría que pensar en América Latina, si Guatemala, por ejemplo, es un país débil económicamente. Pero hay que tomar en cuenta que somos quizás somos la economía más grande de Centroamérica, eso sí, no lo podemos negar.
pero al mismo tiempo deberíamos analizar lo importante que es el proceso de integración, que lo hemos discutido ampliamente en clase, ¿verdad? Lo hemos discutido ampliamente en clase. Estos procesos de integración que deben, no pueden dejar de lado a los países más vulnerables. Ese es un primer punto, un primer criterio. El segundo reafirma que la integración debe estar plenamente al servicio de América Latina, lo cual requiere el fortalecimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecerse en forma eficiente en el mercado regional. Un segundo aspecto entonces a considerar es, en primer lugar, no podemos abandonar a los estados, si queremos decirlo así, más débiles, más vulnerables. Y por otro lado, el proceso de integración debe ser con una visión, con una visualización de empuje a las empresas de América Latina, de inversión en esas empresas, tecnificación, para que puedan entrar a competir en el mundo globalizado, para que puedan entrar y empujar los temas relacionados a el desarrollo económico sostenible y social. Entonces, por un lado, no podemos como aspecto fundamental abandonar ni dejar de lado a los países, y por otro lado, el segundo aspecto es respaldar financieramente. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando se respalda financieramente a un órgano, a una empresa, a una institución, esta crece y en el crecimiento hay mayor trabajo, hay mayores beneficios, en fin, hay una serie de situaciones en el crecimiento muy importantes. Avancemos. Los antecedentes institucionales demuestran que, desde un punto de vista institucional, en integración latinoamericana deben intervenir tres tipos de organismos o instituciones. Las autoridades nacionales de los países que participan en los esfuerzos de integración, las instituciones establecidas en los instrumentos, en propios instrumentos jurídicos de la integración para ejercer la conducción del proceso, y los órganos internacionales especializados vinculados al desarrollo de la región. Es decir, que dentro de los procesos de integración de América Latina deben intervenir entonces, para lograr alcanzar los fines que veníamos platicando anteriormente, tienen que intervenir, por un lado, las autoridades de los países, obviamente; por otro lado, instituciones con mandato jurídico para integrar; y por otro lado, más instituciones de carácter internacional que tengan como objetivo principal el desarrollo de la región. Por lo tanto, sean instituciones que van a desarrollarse, ¿verdad? Que van a generar el desarrollo. Entonces, este amalgama de tres pilares son los que en la práctica deben llevar a cabo
deben fomentar el proceso de integración en América Latina. Claro, nos damos cuenta que uno de los quizá actores principales, o yo puedo señalar que es uno de los actores principales, son las organizaciones de los estados, ¿verdad? Esos serían uno de los actores principales de los procesos de integración. Puesto que, como ya lo señalábamos, se necesita la voluntad de los órganos estatales para alcanzar las premisas que ya estábamos platicando. Ahora vamos a tocar el otro tema de la tarde, que era la globalización. Globalización en el mundo actual. Ventajas de la globalización. En la cara amable de la globalización se pueden encontrar las señales que caracterizan a las sociedades más modernas: integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercados o extensión de los derechos humanos. Son signos de modernidad que definen a los países desarrollados y mejoran la vida de sus ciudadanos. Esto lo observamos como ventajas de la globalización. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, la globalización lleva implícito lo que hemos hablado, lo que hemos explorado a lo largo del semestre. Esa facilidad del desarrollo humano, esa facilidad del desarrollo económico, porque existe libertad de movimiento, libertad que empuja hacia adelante los aspectos humanos, los derechos, toda esa serie de situaciones. Y esa es la cara amable de la globalización, que es un signo, como anotábamos ahí, un signo de un país modernizado, ¿verdad? Es un signo de un país moderno. Por lo tanto, entonces, en su parte agradable, la globalización implica estas ventajas sociales, ventajas que impactan dentro de los pueblos y que propugnan, que llevan inmerso el deseo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, en un primer momento, la globalización pues tiene una premisa noble. Aspectos de la globalización. Vamos a ver, número uno, la extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es en la de las tecnologías, de la comunicación. La irrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta ha sido dos de sus claves. Estos son ventajas de la globalización, ¿verdad? El intercambio cultural. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos
tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. En la historia de la humanidad nunca ha habido un mayor trasvase de valores culturales que en la actualidad. Primer aspecto de ventajas de la globalización: la comunicación se ha ampliado a niveles que anteriormente no existían. Prueba de ello es esta clase. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que tengo estudiantes de todo el país que de otra manera no nos hubiéramos podido interrelacionar, si no fue única y exclusivamente a través de la comunicación, a través de estos medios informáticos que pudimos, ¿verdad?, alcanzar la relación unos con otros. Eso es ya producto de este mundo globalizado, de esta modernidad. Tercer punto, la desaparición de las fronteras económicas. La libre circulación de mercados y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre ha visto reflejados en la población, ¿verdad? La globalización fue permitiendo el desarrollo de los mercados, el romper las barreras de los mercados. Porque, por ejemplo, nosotros podemos accesar a compras en el extranjero a través de redes de venta, Amazon, eBay, donde tenemos la capacidad de comprar productos que están en otras partes del mundo. Entonces las fronteras se han ido eliminando. El intercambio lingüístico. La permeabilidad cultural que favorece las redes sociales es uno de los factores que favorece el intercambio lingüístico en todo el planeta, porque obviamente a través de redes sociales tenemos esa capacidad de comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Y ante eso hemos logrado alcanzar un intercambio lingüístico, intercambio cultural, intercambio de información. Todo eso que nos da la bendita globalización. Extensión de los derechos humanos. Tampoco ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este movimiento de globalización, este movimiento de comunicación que venimos hablando, permite indudable e irrefutablemente alcanzar la extensión de todos estos aspectos, fomentar todos estos aspectos, ¿verdad?, que de otra manera no hubiese sido posible. Ahora vamos a las desventajas. Porque por supuesto, como lo hablamos, no todo lo que brilla es oro. Indudablemente estos procesos también tienen aspectos negativos. Desventajas de la globalización. En la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural
y la desigualdad económica. Número 1, intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven en el proceso de globalización está una cierta disminución de la soberanía nacional. Como los países están tan interrelacionados en la economía social, política y cultural, cualquier desvío en las pautas generalmente es visto con recelo. ¿Esto qué significa, compañeros? Y esto es un aspecto interesante, importante, dentro de lo que es la globalización, porque se da el intervencionismo también. Un Estado más poderoso, más fuerte, tiende a intervenir en asuntos internos de otro Estado. ¿Por qué? Porque tiene intereses. Cuando hay globalización, cuando hay crecimiento económico, también entonces surgen intereses. O sea, obviamente un Estado, sus empresas, si tienen capitales en Guatemala, por ejemplo, entonces Guatemala tiene que tener un libre comercio con Estados Unidos, pero en un momento dado al Estado de Guatemala, en ejercicio de su soberanía, decide comerciar hacia otro lugar, eso ya no le conviene a Estados Unidos, por dar un ejemplo. Y esto puede propugnar por una intervención, aunque claro está, estos aspectos de intervención son históricos, no necesariamente ahora se han creado, no, recuérdense que esto siempre ha existido a lo largo del tiempo, pero digamos que la globalización permite visualizarlo de forma más puntual, porque a través de la globalización estamos conscientes de lo que pasa en todo el mundo. Por lo tanto, la globalización nos permite a nosotros visualizar todas estas problemáticas. Estamos de acuerdo, los países grandes intervienen en la búsqueda, según la bandera que ellos propugnan, de defender sus intereses y de defender la democracia de los países. Intervienen en asuntos propios e internos de los países, lo cual es, yo diría, un tanto delicado, ¿no? Pero eso, claro está, es una desventaja. El perder el grado de soberanía a cambio, no me refiero a la soberanía entera, pero sí alguna cierta medida, ¿no? A cambio de ingresar como Estado a esa globalización, a ese empuje económico, a ese romper barreras. Hay un precio a pagar. Segundo, pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve como un peligro la pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etcétera. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí se ha detectado un riesgo real de desaparición, o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. Número 4, aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más críticos para los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajos. Analicemos cada uno de ellos. Primero, la pérdida de la identidad nacional es una realidad. Es una realidad porque a través de la globalización los pueblos empiezan a considerar o a adaptar o a adoptar rasgos culturales de otros países que no son los propios, aspectos culturales de otras culturas, valga la redundancia, en la creencia que son mejores y por lo tanto es correcto adaptar o adoptar esos aspectos, lo que hace en cierta medida perder nuestra identidad
perder nuestra cultura. Y todo ello. Todo ello se pierde. Es importante analizar esto porque definitivamente no debemos, yo considero, perder nuestra cultura. Las características que habitan en cada uno de los pueblos, ¿verdad? Son importantes. Debemos siempre conservar nuestra identidad como pueblo. Número 3, declive de las lenguas minoritarias. Esto sí es muy interesante porque ante la globalización, las lenguas minoritarias, los grupos de personas dentro de los países que hablan lenguas vernáculas, ¿verdad? O lenguas o dialectos, cada vez se van perdiendo por la entrada, por el dominio de otros idiomas. Por ejemplo, se habla que el inglés es un idioma universal. ¿Por qué universal? Porque con inglés usted se puede comunicar en casi cualquier parte del mundo. Con español en América Latina y en España. Pero con inglés en Asia, en Europa, en América. Con inglés usted se puede comunicar en casi todos. Pero eso hace necesario el aprender este idioma y va en detrimento de las lenguas originarias, porque las personas que las hablan, por la necesidad de comunicarse, por la necesidad de salir de sus comunidades, desechan o se les olvida sus lenguas originarias y así es como se van perdiendo, ¿verdad? Un aspecto más, el aumento del desempleo. ¿Por qué hay detractores que consideran, ¿verdad?, que al haber globalización, libertad de circulación, por ejemplo, las empresas transnacionales les es más rentable o más barato trabajar en otros países u otros estados y por lo tanto se llevan los empleos de un determinado país a otro. Yo conozco un caso de esto. Por ejemplo, los call centers. Los call centers que funcionan en nuestro país, en Guatemala, son personas guatemaltecas, pero que contestan llamadas y son como de servicio al cliente para personas que están en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque es más barato tener un call center acá y el salario que se paga a los trabajadores que tenerlo allá. Ahí hay un resultado de esta premisa exactamente, porque esos eran empleos que hubiesen podido pertenecer a personas en los Estados Unidos, sin embargo, están acá en nuestro querido país. Mis queridos estudiantes, muchas gracias por la atención prestada en esta tarde a estos temas que he presentado ante ustedes. Gracias por esa atención. Me empiezo a despedir. Acá están las preguntas. ¿En qué consiste el declive de las lenguas minoritarias? Explique el intervencionismo que hablábamos, ¿verdad? El intervencionismo. Explique el intercambio cultural como ventaja de la globalización. Este intercambio cultural es una ventaja. 2 principios básicos para integrar los que veíamos a un inicio, ¿verdad? Y explique la globalización y su impacto en la realidad mundial, explicada con sus palabras, ¿verdad, compañeros? Con sus palabras. Mis queridos estudiantes, para mí es un honor haber compartido este semestre con ustedes. Estoy concluyendo, estamos llegando al final. De mi parte, su servidor, les deseo mucho éxito, muchas bendiciones. Fue un reto. Sé que tengo alumnos de todo el país, ¿verdad? Y de verdad que fue un verdadero
placer y un honor haber estado con ustedes este semestre.